Ustedes nunca entenderán. No hay manera que nosotros entendamos cómo ese gran sacrificio que Él hizo descendió y nos reconcilió de regreso a Dios. Entonces Él fue de regreso y dijo: ahora yo no los dejaré huérfanos, regresaré otra vez y estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Esas palabras del hermano Graham traen a recordar esa pequeña historia que Dios, cumpliendo su promesa, no pudo dejar huérfana a esta novia en Centroamérica. Primera de Pedro 1:10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. El gran Dios creador del universo, en su mente eterna ha mantenido como secreto los tiempos y las sazones en las cuales Él haría sus grandes manifestaciones que vivificarían la simiente que habrían sus hijos predestinados para este tiempo. Dios siempre ha usado al hombre como su instrumento para revelarle su palabra al mismo hombre y preparar así a su pueblo. Es así como se ha dado a través de las 7 edades de la iglesia. Para esta última edad, Él tenía algo especial para una obra de restauración, tal como Él lo declara en Malaquías 4:5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y la revelación del misterio de Dios a través del séptimo ángel, como lo declara en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. No hay duda que al estudiar la vida peculiar y poco comprendida de William Marion Branham, desde su nacimiento poco común, donde apareció una aureola luz color ámbar que posó sobre el lugar donde estaba el pequeño William, y la voz que siempre lo guardó de contaminarse con muchas obras de la carne y que siempre le recordó de la obra que estaba determinada por delante, y su ministerio basado en 2 señales. Fue durante el ministerio de este humilde hombre cuando muchos obreros del Señor fueron impactados con la revelación verdadera de la palabra, entre ellos el misionero Ernest Marlin McCarthy Preedy, nacido en Seymour, Texas, Estados Unidos, el 30 de enero de 1929, cuyos padres fueron William McCarthy y Oma Preedy. Con el tiempo se casó con Wanda Gooding, con quien procreó 3 hijos. Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. El Dios infinito, que no cambia en sus formas, ha sido el mismo quien no se olvidó de su amada novia en Centroamérica, así como tampoco la ha olvidado en ningún lugar del mundo. Semejante al pasaje de la conversión del gran apóstol Pablo en el capítulo 9, versículos del 1 al 19 en el libro de los Hechos, donde el Señor Jesucristo le apareció al apóstol Pablo mientras iba camino a Damasco, así también le apareció a Ananías para que orara por el apóstol, el mismo Señor obrando en ambos parajes. De similar manera se desarrolla la siguiente historia, que se remonta allá por 1957, cuando un humilde siervo del Señor de nombre Ernest Marlin McCarthy, más tarde conocido como Ernesto McCarthy,
se encontraba llevando un novedoso mensaje que estaba causando grande revuelo por los Estados Unidos y otros países del mundo. Fue así como una noche, mientras el siervo descansaba, que en uno de sus sueños se le apareció el Señor dándole una extraña comisión donde le decía: ve a Honduras, allí hay un pueblo que me aclama. En ese momento el hermano le pareció algo extraño, pues ni siquiera sabía que existía un lugar llamado Honduras. En el momento pasó desapercibido el sueño que había tenido, pero fue así como en otra noche, mientras él descansaba, el Señor le volvió a hablar diciéndole: ve a Honduras, allí hay un pueblo que me aclama, yo estaré contigo, y cuando sea la hora, yo te daré una señal. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Job 33, 14 al 15. Esto puso en alerta al siervo del Señor, y fue así como comprendió que aquello venía de Dios. Investigó acerca de este lugar al cual él era enviado, y se dio cuenta que era un pequeño país ubicado en el centro de América, y que además era un país donde se hablaba el español únicamente. Esto pareció extraño, pues él no hablaba otro idioma aparte del inglés. Pero era la comisión de Dios, y él descansó en eso, creyendo que su Señor tendría alguna manera para llevar este glorioso mensaje a ese pueblo que aclamaba por él. Transcurrió cierto tiempo después de esto, y un día, mientras él predicaba a un grupo de hermanos, entre los cuales había varios latinos, que al finalizar se le acercó un hermano latino preguntándole al hermano McCarthy que dónde había aprendido a hablar español. El hermano McCarthy, sorprendido, le dijo: hermano, pero yo no prediqué en español, yo prediqué en inglés. Ante lo cual se sorprendió que los hermanos latinos lo escucharon en español y que los hermanos estadounidenses lo escucharon en inglés. Fue tan glorioso este evento porque era perfecto como solo Dios lo puede hacer. Había recibido ese otro idioma mientras estaba bajo la inspiración de la predicación, y fue así como comprendió que esa era la señal que el Señor le había dicho. Mientras esto ocurría allá en Estados Unidos con el siervo del Señor, otra escena se estaba desarrollando en un humilde pueblo en Honduras, que por alguna razón ellos estaban deseando más y más de Dios. Fue alrededor siempre de 1957 cuando un grupo de hermanos que asistían a un pequeño templo llamado Betábora, quienes eran personas humildes que amaban a Dios y clamaban por conocer más y más de Él, por alguna razón no se conformaban con lo que ya tenían. Ellos, al escudriñar las Escrituras, leían de profetas, de apóstoles, y ellos clamaban que su Señor les enviara esos gloriosos dones a la iglesia. Fue en esa época cuando se hizo en la iglesia a la que asistían una votación para elegir al superintendente. Sucedió que en el proceso se formó una riña por la cual algunos llegaron hasta los golpes. Esto no fue de agrado para muchos hermanos y hermanas que creían en que Dios es un Dios de amor y de paz. Hermano Cristino Enríquez, ¿cuál fue la causa por la que ustedes decidieron separarse de la iglesia de Betábora? Nosotros pertenecíamos a la iglesia de Betábora, que era Pentecostés. Entonces, allá, en una votación que hicieron para pastores, ¿verdad?, se pelearon en la iglesia y sacaron hasta puñales. Entonces nosotros dijimos que ahí no estaba Dios, ¿verdad? Entonces nos venimos con el llamado, y entonces me dice el llamado: busquemos a Dios en ayuno y oración, que Dios nos va a poner el verdadero camino. Y entonces, ayunando, la primera semana que fuimos a Palo Verde, sentimos la presencia de Dios. En la segunda ida, teníamos 4 días, cuando Dios nos habló por una niña. Después de aquel conflicto se sembró la duda de que si en realidad lo que ellos estaban creyendo era lo verdadero o no. En ellos se despertó también una sed por algo que no sabían qué era, pero algo sí era seguro: deseaban más de Dios.
Fue en uno de esos cultos chapados a la antigua que duró toda la noche, en donde el Espíritu se derramó con tal poder que una niña de 12 años de nombre Rebeca, inspirada por el Espíritu Santo, profetizó y dijo lo siguiente: así dice el Señor, les envío un siervo con un mensaje nuevo. Es lo que ustedes han estado pidiendo, reciban. Hermana María de Centeno, ¿cuál fue la profecía que Dios envió a través de la niña Rebeca? Ella dijo, dice el Señor, hermano, dice que vayan a Choluteca, dice que ahí les tiene, dice, un siervo americano, dice que les trae buenas nuevas de salvación, dijo. Y ella dio en la dirección exacta donde era que... Esto quedó grabado en los corazones de los que oyeron y oraron al Señor que al llegar este mensaje lo pudieran reconocer. Y fue así como al llegar él vio ciertas bancas de madera muy bien ordenadas y todo el pequeño patio donde estaba llevando a cabo los cultos. Estaba bien aseado. De inmediato fue recibido por un humilde hermano de origen norteamericano, quien lo saludó amablemente, y desde ese momento se inició una plática acerca de la palabra. Y mientras aquel nuevo predicador abría las escrituras y hablaba de que Dios es uno y uno su nombre, y en ese nombre es que se debe de hacer el bautismo, tal como lo manda Hechos 2:38. Fue de esta manera como el Señor estaba cumpliendo a cabalidad su propósito, acercándose a aquel pueblo que clamaba, y por medio de un siervo les enviaba un mensaje para saciar su sed. Al terminar fue tanta la convicción que inmediatamente después de aquella plática, los 8 hermanos solicitaron ser inmediatamente bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Estos fueron los primeros hermanos en bautizarse: Amado Moncada, Bertilia García, Teresa Moncada, Cristino Enríquez, Nelly de Enríquez, Pedro González, Hipólito Ramírez y Concepción de Ramírez. Este acto se llevó a cabo en el río Choluteca. Después de haber dado este primer y gran paso, el hermano Ernest McCarthy y los demás hermanos reconocieron que esto era la respuesta de parte de Dios que habían estado esperando por sus plegarias. Así que el hermano Ernest McCarthy fue invitado a El Banquito, a la casa del hermano Cristino Enríquez, quien le construyó un cuarto para que ahí viviera él y su familia, pues en ellos ardía el deseo de compartir lo que ellos ya habían recibido, y el hermano Ernest McCarthy deseaba ansiosamente cumplir con la comisión que el Señor le había dado, de traer este mensaje de la unidad de Dios, el bautismo bíblico, y que el sistema denominacional no era de Dios. Muchos, de los cuales algunos ya han partido con el Señor, recibieron ese glorioso mensaje, y los que fueron bendecidos apoyaron la obra en aquellos tiempos. Algunos que fueron bautizados por el hermano Ernest McCarthy aún viven como testigos de esa gran verdad. Entre ellos Teresa Enríquez de Reyes, María Vallecillo de Centeno, Cristino Enríquez. Los hermanos recibieron con gran fervor aquella nueva luz, aunque otros no la recibieron, pero los que la recibieron se empeñaron en esparcirla por muchos lugares. Los primeros cultos se hacían en la casa del hermano Cristino Enríquez y en otras casas donde los hermanos pedían que se les fueran a hacer cultos. Fue un lapso de tiempo de aproximadamente 4 años los que el hermano Ernest McCarthy estuvo compartiendo su mensaje en este pequeño lugar del Banquito y las aldeas alrededor. Para el año de 1963 aproximadamente, el hermano Ernest McCarthy, viendo que ya la obra estaba creciendo y que las personas gozosamente recibían el mensaje que él había sido comisionado a traer, se dispuso a ir a su país de origen, los Estados Unidos de Norteamérica, a invitar a un hermano de nombre William Branham, según él decía, a quien el Señor respaldaba en todo y que no dejaba caer palabra a tierra, que lo que él decía se cumplía. Fue así como el hermano, antes de hacer su viaje, fue a una cueva en el lugar de la peña a orar y a ayunar por 7 días pidiendo a Dios la dirección en su propósito al ir a su país de origen. Fue así como emprendió su viaje de regreso junto con sus 3 hijos y su esposa.
Al poco tiempo de haber emprendido su viaje, los hermanos de El Banquito recibieron la trágica noticia que el hermano Ernest McCarthy había sufrido un accidente, en el cual un automóvil impactó con el del hermano, haciendo que el carro en el que iba el hermano Ernest McCarthy y su familia cayera por un precipicio, provocando la trágica muerte de él y de 2 de sus hijos, sobreviviendo solamente su hija mayor y su esposa. Fue así como Dios en su soberanía no permitió que el hermano Ernesto McCarthy llegara a su ciudad e hiciera contacto con aquel hermano que sin duda era el profeta mensajero William Marion Branham y que lo invitara. Esto fue duro para los hermanos en El Banquito, que sin duda fue un trago amargo para los recién convertidos y más para aquellos que lo conocían. Mas estos demostraron firmeza y convicción al perseverar y solo dependiendo de que su Señor les proveería la manera de seguir adelante. Dios tocó el corazón del hermano Óscar Enríquez, quien donó el solar para que se construyera la iglesia y así poder tener un lugar donde reunirse. Se inició la construcción haciendo un pequeño templo en una cierta posición, pero un día el Señor le dio una visión al hermano Amado Moncada, donde él veía la iglesia construida de diferente posición y él veía el púlpito que al predicar quedaba en dirección al este donde nace el sol. Así transcurrió el tiempo y se siguieron congregando los que habían aceptado a aquel mensaje. La iglesia en ese momento había colocado a Teodoro Espinal como pastor, aunque también colaboraban en la predicación Amado Moncada, Hipólito Ramírez y Cristino Enríquez. Fue en uno de tantos cultos, mientras se predicaba el Evangelio en el año de 1963, entre el mes de junio y julio, cuando entregó su vida al Señor Jesucristo el hermano Emeterio Reyes Mendoza. Hermano Emeterio Reyes, cuéntenos acerca de su conversión al mensaje de la hora. Cristo. Mire, yo primero, ¿verdad? Era un monaguillo. ¿Sabe usted lo que es un monaguillo? Creo que es el ayudante del sacerdote. Sí. Nosotros trabajábamos con hermano Tito Mendoza y hermano Armando Arteaga, ¿verdad? De celadores de la palabra. Íbamos y rezábamos y hacíamos cultos en hogares, ¿verdad? Y pedíamos posada para el corazón de Jesús. Andábamos de cuadro. Lo llevábamos y lo poníamos en la sala de la persona que daba la oportunidad y ahí hacíamos los rezos y cantábamos los cánticos, ¿verdad? Acerca de la Virgen y acerca de Jesucristo. Entonces, hermano Tito Mendoza, que es primo mío, hermano Amado Moncada, que él ya era cristiano, lo evangelizaba a él. Entonces, como trabajábamos juntos los tres, entonces Tito Mendoza me hablaba a mí del evangelio y el sacerdote, que nosotros, ¿verdad?, teníamos contacto con él, nos había dado un Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento lo estudiábamos junto con la Biblia que tenía hermano Amado Moncada y decía lo mismo. Entonces la práctica era la que entre nosotros estaba todo equivocado. Y a mi Tito Mendoza vino él y aceptó aquí, vino y aceptó el evangelio. Él vino a los cultos. Allí va a salir, creo que la iglesita donde... ¿En la iglesia de Tauro? No, aquí. La iglesita donde comenzó, donde le hicieron primero. Ajá. Y entonces él me convidaba a los cultos y vine yo a los cultos. La fecha no la tengo, ¿verdad?, exacta, pero fue en el año 1963, cuando venimos con el hermano Tito Mendoza y acepté yo al Señor Jesucristo aquí, en El Banquito, ¿verdad? Entonces, en ese mismo año, ¿verdad?, como en noviembre, yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Me fui a bautizar a Santo Tomás, allá abajo de Concepción de María, en el río Los Teguazagos.
ella me bautizó. Y a nosotros los bautizaban en esos tiempos, ¿verdad? A base de sorteo. ¿Verdad? Ponían unos 3 hermanos y el que ganaba más votos ese era el que bautizaba. Entonces un ancianito que se llamaba Guadalupe Corrales me bautizó a mí. De allí yo seguí, ¿verdad? En el Evangelio aquí con los hermanos, tenía los cultos. Y después, ¿verdad? Me eligieron de diácono. Estuve de diácono aquí. Teodorito Espinal era el pastor. No, Teodorito, que ahí está vivo todavía. Hermano Emeterio Reyes, ¿cómo comenzó su ministerio como pastor? Fuimos a un culto a San Judas, aquí, buscando con el corpus. Y entonces allí, ¿verdad? Me dio el lugar de predicar otra vez Teodorito, pero mucho tiempo después. Me acuerdo que allí prediqué, yo, ¿verdad? Prediqué en el texto que dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, si el Espíritu de Dios estaba con nosotros en ese culto, había libertad para aceptar, para cantar, para testificar. Y entonces después seguimos, ¿verdad? Él siguió de pastor. En un tiempo que tuvimos de una vigilia, ¿verdad? De 4 días aquí y ayuno también. El Espíritu Santo entonces habló ¿verdad? A través de hermana Celina, la esposa de Teodorito, a través de Modesto, ¿verdad? Era el otro. Y la otra no me recuerdo, fueron 3 los hermanos los que usó el Señor para dar la profecía. Y el Señor dijo en esa profecía que quitaba a Teodorito de aquí, de pastor, y lo ponía en Concepción de María San Zapote, porque él tenía más experiencia para lidiar con gente nueva. Y como aquí la gente ya estaba más madura, entonces él me colocaba a mí de pastor porque la gente estaba más madura y me podía sobrellevar en lo que yo no entendía. Así fue que comencé el pastorado. Y entonces, ¿verdad? Eso fue el 9 de octubre del 1966. Así se continuó con la predicación de la palabra por las aldeas y caseríos de alrededor hasta donde se les fuera posible, y hablándoles de aquel nuevo mensaje que había sido traído por parte del Señor, que hablaba acerca de la unidad de Dios, el bautismo bíblico y que el sistema denominacional no era de Dios. Fueron firmes en esta gran revelación que habían recibido, no cesando de buscar más y más de Dios. Fue para el año de 1966, en el mes de octubre, mientras estaba en uno de aquellos cultos y gozándose en la presencia del Dios vivo, cuando el Señor habló por medio de profecía a través de 3 hermanos, que ellos fueron Modesto Ramírez, Hipólito Ramírez y la hermana Cecilia Cuello, diciendo: así dice el Señor, Emeterio Reyes es colocado como pastor aquí en la iglesia local. Esta es una iglesia con un poco más de experiencia y lo sobrellevarán. Teodoro Espinal es enviado como pastor a la iglesia en La Granada. Esta es una iglesia joven y él con su experiencia los sabrá guiar. También son colocados en el ministerio como evangelistas Pedro Vallecillo, Cristino Enríquez y Lisandro Hernández. Así, ese día, 9 de octubre de 1966, fueron posicionados estos siervos del Señor por la misma boca de Dios, teniendo el cuidado de su pueblo y ordenándolo. Para el año de 1967, siendo ya pastor el hermano Emeterio Reyes, le escribió al hermano Oscar Galdona, quien era pastor de la iglesia en Barquisimeto en la República de Venezuela, quien se convirtió en un gran apoyo enviando mensajes en cinta y explicando con mayor claridad las verdades en la palabra que hasta ese entonces no se tenían claro del ministerio de Malaquías 4:5 y de Apocalipsis 17. Pero el Señor en su sabiduría obró de una manera especial, llevando a su pueblo de gloria en gloria a medida que Él revelaba su palabra.
Entre los años de 1968 y 1970, el hermano Samuel Johnson visitó a El Banquito explicando muchas de las verdades que aún no se conocían en esa época, como ser los mensajes de las 7 edades de la iglesia y los sellos, los cuales fueron mensajes nuevos, nunca antes escuchados, pero así el Señor iba dando el crecimiento espiritual hasta entender con claridad que Dios había enviado un profeta mensajero para restaurar lo que se había perdido de la palabra a través de las edades. Es glorioso saber que un rayo de luz de ese precioso avivamiento nos había alcanzado a través de nuestro apreciado hermano Ernesto McCarthy. De esta manera se inició a esparcir el Evangelio para muchos otros lugares, como ya lo habíamos mencionado, iniciándose en la aldea del Banquito, que por orden del Señor fue pastoreada por el hermano Emeterio Reyes Mendoza, luego extendiéndose a la aldea de La Granada, iglesia pastoreada por el hermano Teodoro Espinal. La siguiente se inició en Sabana Larga, pastoreada por el hermano Tito René Mendoza, y así a los diferentes lugares en la República de Honduras y aún más allá, pasando a través de las fronteras a los países vecinos de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala. Hermano Pedro Ángel Vallecillo, uno de los primeros 3 evangelistas que Dios llamó a la obra misionera. Estamos con el hermano Pedro Ángel Vallecillos, un siervo que el Señor ha utilizado para también llevar este mensaje glorioso a diferentes lugares de Honduras y Centroamérica. ¿Desde qué tiempo usted, hermano Pedro, predica la palabra del Señor? ¿En qué tiempo usted le aceptó como único y suficiente Salvador? En el año 1965. Me acuerdo que fue un 16 de octubre de 1965 y me bauticé un 16 de noviembre de 1965 también. Y de ahí para acá yo comencé a predicar el Evangelio. Y comencé en el lugar que le llaman el Sonzapote, allá en Concepción de María, Choluteca. ¿A qué lugares lo envió Dios a predicar el Evangelio? Bueno, predicamos en Nicaragua, en muchas partes de Nicaragua, y fuimos a Costa Rica, a San José de Costa Rica a predicar también, y ahí fuimos a Panamá. Después de Panamá fuimos a El Salvador también, allá por La Unión y por Santa Rosa de Lima y en San Miguel, en la República de El Salvador. Y ahí fuimos a La Mosquitia, allá, comandando a predicar también a La Mosquitia, estuvimos en La Ceiba, yo estuve en Colón, departamento de Colón, en La Ceiba, en Comayagua, en Tegucigalpa, en San Lorenzo, en todo Honduras, pues mejor dicho, ¿verdad? Hermano Emeterio Reyes, un consejo para los jóvenes de la novia. Yo cuando acepté el Evangelio yo era un joven, yo no tenía... Yo andaba en el mundo pues y en esa religión. Pero, ¿verdad? No tiene ninguna diferencia que una persona acepte ya anciano o joven. Si es que Dios lo llamó, ¿verdad? Si Dios lo llamó, ¿verdad? Para los jóvenes lo importante es que sean ellos perseverantes, y que ellos, ¿verdad? Como dice la Escritura, que los jóvenes deben de ser acomedidos, no que les obliguen, ¿verdad? Sino que ellos se acomodan, porque el acomedido es lo que le ayuda. Si ocupa mi fuerza, si ocupa mi consejo, yo le ayudo. O si ocupa algo, entonces que el joven dice que debe de ser acomedido, ellos, ¿verdad? En las cosas que verdaderamente, ¿verdad? Se ven que son importantes para ellos. Eso sería lo que yo diría para los jóvenes, porque que ellos sean perseverantes, que no sean como aquel joven, ¿verdad? Que cuando hubo la persecución contra Jesucristo y los apóstoles, aquel joven, ¿verdad? Huyó desnudo, huyendo, se fue huyendo. Ustedes lo han leído, creo. Sí. Se fue huyendo el joven porque tenía miedo. Pero siendo un joven como fue, ¿verdad? Antipas, que está en la edad de Pérgamo, creo,
Antipas fue un joven valiente que murió por causa del Señor Jesucristo. Es que no hay diferencia, hermano, entre el anciano y el joven en cuanto a sostenerse firme. Si el día es revelado, es igualita la cosa. Van a destruir al joven y van a destruir también al anciano igualmente. Y si vamos a morir de una muerte natural, igual el joven, al llegar hasta el tiempo que Dios lo destinó. Hermano Emeterio Reyes, un consejo para los pastores de la novia. Mire, primeramente le diría a los pastores que ellos se queden con el mensaje y con la palabra. Porque hermano Branham dice que la atalaya, que son los pastores, son los que son responsables con la congregación. Entonces uno tiene que enseñar realmente lo que la palabra dice y lo que el mensaje dice, ¿verdad? Porque si nos salimos de esa línea, entonces nosotros somos responsables. Y si alguien se pierde por causa de una mala enseñanza, del pastor o de la atalaya demandará la sangre del Señor en aquel día. Porque a él fue que lo colocó para que, ¿verdad?, enseñara esto que no ha sido revelado. Si es que no ha sido revelada la verdad. Hay quien pues anda enseñando y no tienen todavía la revelación de la verdad, porque luego se ven que están separándose de la palabra, del mensaje. Pero mi consejo es que nos quedemos todos juntos, ¿verdad?, en el mensaje, en la palabra, ¿verdad?, y no salirnos a diestra ni a siniestra, ni agregarle a ninguna de las, ni a la palabra ni al mensaje, ¿verdad?, para que así pues no tengamos nosotros que responder por algo, sino que vamos a recibir aquella bendición que el Señor dice: buen siervo, fiel, ¿verdad?, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, ¿verdad?, quedándonos en la palabra y en el mensaje, pues vamos a ser colocados en un lugar muy prominente por la gracia, ¿verdad?, no porque nosotros seamos tan importantes, pero la gracia es la que nos mantiene y nos hace hablar, ¿verdad?, lo que es correcto. Deuteronomio 8, 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ha sido un largo recorrido desde aquellos tiempos, cuando el Señor Jesucristo, solo por su gracia, nos llamó a este glorioso evangelio. Unos corrieron llevando el mensaje por muchos lugares, otros se han levantado con grandes dones, causando grandes avivamientos en diferentes lugares, muchos de los cuales al transcurrir del tiempo se han retractado, porque corrientes han salido arrastrándolos y los hemos visto dispersarse en sus propias formas de creer, pero sabemos que uno solo es el mensaje. Aquí estamos hoy, viviendo en el fin del tiempo, con el mismo Jesús, las mismas cosas, las mismas señales, las mismas maravillas, la misma salvación, el mismo Espíritu haciendo las mismas cosas, el mismo Evangelio, la misma palabra, las mismas ilustraciones, la misma manifestación, todo. Nos es necesario no descuidar esta gran salvación, pues tendremos que dar cuenta algún día de lo que hacemos con el Hijo de Dios. Verdaderamente somos la continuación del libro de los Hechos.
más aún estamos aquí. Y no es porque nosotros queramos. Es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo has querido así.